Me gustaría poder ayudar a la gente a decidir a quién tiene que votar en las próximas elecciones o en general a que tenga algún criterio para saber cuál de las opciones políticas que existen son las que más se adecúan a sus intereses. También hay personas que no piensan solo en sus intereses, que piensan, por ejemplo, en el interés general de España. Y luego hay un tercer grupo de personas que piensan en el interés general de la humanidad. Dentro de esos grupos, o sea, las personas que solo piensan en sus intereses, personas que también piensan en el interés de España o personas que piensan en el destino de la humanidad, también hay diferentes subgrupos. Para eso tenemos que saber qué somos las personas, mejor dicho, por qué somos las personas como somos. Así tenemos que tener en cuenta que el ser humano proviene del mundo animal. Durante millones de años de evolución, la especie humana fue diferenciándose gradualmente de los animales de los que procedía. La nuestra era una rama dentro de los primates. Los primates, o sea, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, los titíes, son una familia dentro de los mamíferos, ¿vale? Igual que están los cánidos, por ejemplo, o los bóvidos, o los marsupiales, o los felinos, los ungulados, los cetáceos. Pues cada una de esas subespecies de mamíferos o familias, no sé exactamente cómo se llaman, fue evolucionando y resultó que los primates, por su configuración física, tenían una serie de características que favorecían el desarrollo encefálico, o sea, el aumento de tamaño de su cerebro. Los monos, los chimpancés. Si vosotros sois aficionados a los documentales de naturaleza o vais a los zoológicos, veréis que son capaces de sentarse, de manipular cosas con las manos. Eso hace el poder estar sentados, el poder tener esa posición, que la cabeza pueda ser más grande, pues el peso de la cabeza recae sobre el tronco. Sin embargo, los animales que caminan a cuatro patas, sin opción a sentarse y manipular cosas con las manos, tienen que tener una cabeza más pequeña para que pueda soportar su peso, su cuerpo, sin sufrir ningún daño en la espina dorsal, ¿no? Entonces, ese tipo de evolución física que hizo que se pudieran sentar sobre el trasero y caminar erguidos, que los brazos pudieran desarrollarse, que pudieran tener la cabeza en la parte más alta del cuerpo, permitió el aumento del tamaño de la cabeza y con ello el del cerebro. Todo esto es relevante, como veremos, pues haber evolucionado de los primates y no de los cánidos, de las aves o de los elefantes, posiblemente determinó la frustrante posición de las hembras humanas en el orden político, social o familiar. Pues bien, a aquellos que disfrutan con los documentales sobre la vida animal, si han visto documentales sobre cómo se desenvuelven los grandes simios, es decir, orangutanes, chimpancés, gorilas, bonobos, habrán visto rasgos de su comportamiento que les resultarán familiares y otros no tanto. A fin de cuentas, son los animales a quienes más nos parecemos genéticamente hablando, genética y físicamente. Pues bien, estos animales básicamente van en manadas dirigidas por un macho dominante que se aparea con las hembras de la manada y luego están las crías y los individuos jóvenes, tanto hembras como machos. Cuando un macho llega a la edad adulta es expulsado del grupo porque, bueno, pues ya se sabe, no puede entrar en competencia con el macho dominante. También supongo que entrarán ahí mecanismos evolutivos para evitar la endogamia. Bueno, el caso es que ya tenemos nuestros grupos sociales que consisten en un rey que está en la cúspide, que es un mono grande y fuerte y poderoso que se da golpes en el pecho. Luego las hembras que están a su disposición y se dedican a cuidar a los cachorros, a buscar alimento y nada, a verlas venir. Entonces de ahí es de donde venimos, básicamente. Es decir, si uno piensa en los aspectos de la organización humana que menos le gustan, el machismo, el patriarcado, la imposición del más fuerte sobre el más débil, es precisamente herencia de nuestro pasado animal. Los animalistas, los ecologistas, los amantes de la naturaleza siempre destacan que los animales no son como nosotros, que no destruyen por destruir, que no son depredadores de la naturaleza. Pero yo creo que no tienen en cuenta las relaciones sociales que existen dentro de los grupos de animales. Si te fijas en ellas, ves que los peores aspectos nuestros son precisamente aquellos que poseían los hombres en sus primeros tiempos, o que por lo menos los animales que están más emparentados con nosotros genéticamente también tienen. Así que cuando surge el hombre, cuando se separa genéticamente de los animales con los que está más emparentado, yo sospecho que debían repetirse los mismos esquemas. Un macho dominante y un grupo en el que hembras y personajes jóvenes de la familia, tanto machos como hembras, están supeditados totalmente al macho dominante.
Aquí estamos hablando de que existe una cosa en el mundo animal que es el dimorfismo sexual. ¿Qué es eso que suena tan mal? Pues no es más que la diferencia de tamaño entre machos y hembras de una misma especie. Cuanta más diferencia de tamaño hay, más poder tienen los machos dentro de los grupos y estructuras sociales que existen dentro de una especie. Cuanto menos diferencia hay en el tamaño, más igualdad, digamos. Con más igualdad hablamos de monogamia, una hembra que se empareja con un macho o bien de por vida, caso de las diversas especies de aves y algunos mamíferos, como los zorros, bien para criar sus cachorros y cumplida la misión si te he visto no me acuerdo, muchas especies de aves, o bien, como en el caso de los lobos, para unirse de por vida y dirigir conjuntamente el clan familiar. En definitiva, en los animales que más se parecen a nosotros hay una gran diferencia entre tamaño de los dos géneros, es decir, los machos son más grandes que las hembras, y estos animales se organizan en grupos en los que existe un macho dominante que rige las vidas de hembras y ejemplares jóvenes. Es fácil imaginar simplemente por analogía que los primeros homínidos, las primeras personas se organizaron de la misma manera, es decir, un jefe y un harén de hembras. ¿En qué momento empezó a existir la monogamia como indicio de igualdad dentro del género humano? O también puede verse al contrario, que partimos todos, personas, gorilas, chimpancés, de sociedades donde hembras y machos eran del mismo tamaño y fuerza y que paulatinamente se fue produciendo ese cambio en el tamaño de cada uno de los géneros. ¿Qué dice la ciencia? En el artículo en mclibre.org de Daniel Tomás, de Lies a Bastos, de Valencia, del que saco esta imagen, aparece todo un gráfico con las diferencias de tamaño entre hembras y machos de las distintas especies de homínidos que precedieron a la nuestra. Por si no lo sabéis, el primer ser humano del que se tiene noticia es Lucy, esta hermosa ejemplar de lo que se llamó Australopithecus afarensis, con una edad estimada de 3,5 millones de años de antigüedad. Durante millones de años, el ser humano fue evolucionando, pasando por modificaciones que se aprecian en la tabla, que lo acercaban cada vez más a nuestra especie, es decir, la Homo sapiens, nuestros tatarabuelos Homo sapiens más remotos aparecieron hace solo 120.000 años. Como vemos en esta tabla, la diferencia de tamaños entre géneros fue reduciéndose paulatinamente. Así, en algún momento tuvo que aparecer la monogamia, porque por antropología comparada se observa en las tribus primitivas, las que viven aún en la edad de piedra en nuestros días, que sobreviven, por si no lo sabéis, en determinados lugares aislados del planeta, en la Amazonía, en algunos sitios de África, en algunos sitios del sudeste asiático, en la isla de Papúa Nueva Guinea. Grupos humanos que se dedican a la caza y la recolección como hacían exactamente nuestros más remotos antepasados humanos. Pues eso, en este tipo de tribus no existe un macho dominante, que es el dueño de todas las hembras y de todo lo que se mueve. La comunidad humana de cazadores-recolectores contemporánea, que aún anda por ahí más estudiada, es la de los bosquimanos, pueblo que actualmente vive en Botsuana, país del sur del continente africano. En ella, los niños no tienen obligaciones y se dedican a jugar. Las mujeres son respetadas y pueden llegar a ser jefas de sus clanes. ¿En qué momento dejó de ser así? Según Ruth Mays, en un artículo de bbc.com de 2022, fue la aparición de la propiedad lo que llevó a la progresiva relegación del papel de la mujer en las sociedades humanas. Cuando hay algo que proteger, frente a los muchos que pululaban por ahí sin nada que llevarse a la boca, por ejemplo, un rebaño de cabras, unos panales de abejas, sí que hubo que separar funciones. Las mujeres, más débiles físicamente que los hombres, fueron desplazando sus funciones a las de cuidadoras y productoras. Los hombres, de pronto, tenían funciones exclusivas, la protección frente a los saqueadores. Un hombre fuerte, un hombre que se hacía respetar, podía pasar a tener más consideración que los que no desempeñaban esas tareas. La aparición de la agricultura hace 12.000 años agudizó aún más esa dicotomía. Es curioso que en el reparto desigual de tareas entre sexos fuera de la mano de la aparición de las clases sociales. Aventuraré una teoría. Si nos fijamos en la evolución de la diferenciación de tamaños entre machos y hembras, fue reduciéndose a lo largo de los miles de años, desde el 20% de diferencia del Homo habilis, que viviera hace 2,5 millones de años, al apenas 5,9% de los primeros ejemplares del Homo sapiens. Eso quiere decir que al no haber diferencias sustanciales entre los cometidos de hombres y mujeres, la diferencia de tamaño no daba ninguna ventaja evolutiva.
Pero a lo largo de los años esto ha cambiado hasta el punto de que el dimorfismo sexual ha tendido a agrandarse. A día de hoy en España, por ejemplo, la estatura media de los hombres es de 1,76 metros y la de las mujeres de 1,62. Esto es, una mujer española es un 9,2% más baja que un hombre. Estos datos se han calculado con una muestra de individuos de entre 18 y 25 años. He sacado esta información de www.datosmundial.com/estatura-promedio.php, en donde se puede ver esta estadística para todos los países del mundo. ¿Por qué se ha agudizado? Está claro que la aparición de la propiedad de las comunidades establecidas en un lugar que había que proteger tendió a premiar al hombre fuerte y grande, y que es más, las mujeres tendieron a elegir a un sujeto poderoso para protegerse a sí mismas y a sus hijos. Los genes de los hombres con más éxito con las mujeres se transmitieron a su descendencia. Por otro lado, la necesidad de mano de obra para mantener la producción en las comunidades sedentarias bien pudo convertir en preferidas como compañeras a mujeres fácilmente sometibles, que no tendieran a escapar a la comunidad o la tribu de al lado si no le convenía lo que le ofrecía su hombre, o sea, mujeres más pequeñas y débiles. Si se fijaban las mujeres en los primeros asentamientos habría hijos, los futuros agricultores, pastores y guerreros. No solo se sometió a la mujer, también ocurrió con los niños, que había que mantener bajo el control paterno y por extensión de la comunidad, para asegurar la continuidad económica de la misma. Recordemos la infancia feliz y despreocupada de los bosquimanos, que dejó su lugar al hijo siervo, antes de sus padres, ahora del Estado, que lo escolariza desde los 3 años. La tercera consecuencia de la sedentarización fue la aparición de las clases sociales. Los guerreros, en tiempos de ataques, llegarían a tener un protagonismo clave en los pueblos y ciudades. Un buen guía en tiempos turbulentos podía convertirse en poco tiempo en un dictador que trataría de todas las maneras posibles de conservar el poder y legitimarlo. Todo debió ser muy gradual y matizado. Digamos que en un poblado de celtíberos, es decir, los pobladores del centro de la península ibérica poco antes de la conquista romana, no habría tanta riqueza que conservar. Había una economía de subsistencia en la que la colaboración y la comunidad debían ser la base de su éxito y pervivencia. Rodeados de pueblos de la misma cultura, establecieron entre ellos lazos y alianzas varias. No había invasores, no había amenazas inminentes. No había élites que utilizaran el miedo al enemigo exterior para convertirse en imprescindibles. La aparición de las élites se puede deber, en realidad, a muchos factores. La amenaza exterior es una. Es la que hizo que apareciera la clase guerrera. La otra era las fuerzas incontrolables e impredecibles de la naturaleza. Una larga época de sequía o de tormentas brutales e interminables acaba diezmando a las comunidades. Una epidemia que acabara con la mitad de los vecinos. Los viejos líderes quedan desautorizados y los atemorizados supervivientes se pegan a quien les puede dar respuestas. Aquellos que tienen conocimientos técnicos que facilitan la supervivencia se convierten en los nuevos líderes. Para garantizar su posición, bien podían disfrazar estos prototecnócratas su eficacia por estar señalados por los dioses, esos entes que hasta ese momento eran la única explicación que tenían las personas para entender la formidable complejidad del ancho mundo. Aquí tenemos el origen de la clase sacerdotal. Una vez guerreros y o sacerdotes se hacen con el control de comunidades acuciadas por la desgracia, procedía a controlar a la población productora, esos antiguos supervivientes de desgracias antiguas que se repartieron tierras y casas. A cambio de la protección de guerreros y sacerdotes había que pagar impuestos. Había que saber exactamente quiénes eran los ciudadanos para saber quién pagaba y quién no. Así empezó la escritura. Así apareció una tercera clase social nueva, los funcionarios encargados de contabilizar, controlar, anotar todo lo referente a los ciudadanos productores. La cuarta clase social nueva fue la de los desposeídos, jornaleros sin tierra, mozos empleados de los propietarios de tiendas o talleres de cerámica, prostitutas. ¿Cómo aparecieron? Lo estamos viendo todos los días, en todos los telediarios. Lo vemos en directo desde hace décadas. Los inmigrantes. En tiempos remotos, aquellas masas errantes por esos páramos del mundo, víctimas del hambre o de la mala suerte, fueron llegando a los pueblos y ciudades establecidas, instalándose en los arrabales, malviviendo, muriendo de hambre, frío,
apaleados por los ciudadanos viejos que los consideraban invasores. Nadie los quería, pero menos. Los agricultores propietarios de tierra los acogieron para que trabajaran en sus tierras a cambio de un mendrugo de pan. Los nobles guerreros, los sacerdotes, los artesanos de pronto tenían a su disposición mozos y mozas que estaban dispuestos a hacer toda clase de tareas a cambio de dormir tirados en un rincón de las casas de sus jefes. Los hombres en general podían acceder a sexo ilimitado y casi gratuito en los prostíbulos que acogerían a las mujeres más jóvenes de aquellas venidas de ni se sabe. La clase media, por último, surge gracias a la aparición de esta clase de los que no tienen nada. Unas personas que pueden vivir lujosamente, pues ahorran cantidades importantes en sueldos decentes, agricultores ricos, comerciantes. Dentro de la clase media, claro, también había quienes no tenían el suficiente número de tierras para dedicarse al postureo, por lo que simplemente trabajaban junto a sus nuevos siervos. Estas clases sociales poco han cambiado con el transcurso de los siglos. Los nobles guerreros son los rentistas de hoy en día, esos que sin tener que trabajar tienen tanto dinero que pueden vivir cómodamente. Propietarios hereditarios de tierras, viviendas, acciones de empresas, fondos de inversiones. Estas personas, de las que poco se sabe, han logrado perpetuar su posición por los siglos de los siglos. Tienen tanto dinero que, como hicieron antiguamente sus antepasados gracias a la clase sacerdotal, han ido creando a lo largo del tiempo distintas justificaciones de su privilegiadísima posición. Antes era Dios, ahora la estabilidad jurídica, el libre mercado, el derecho a la propiedad. En realidad, el ordenamiento jurídico por entero blinda sin fisuras el privilegio, o al menos una parte del mismo, como veremos. Por su parte, la clase sacerdotal, garante de la paz social durante milenios, en España, a día de hoy, cubierta en parte su antigua función por todo el tinglado legal, sigue en la medida de lo posible como apoyo de la élite, como empresaria o infiltrada en medios de comunicación como la cadena COPE, con un ideario de justificación del privilegio y, sobre todo, como propietaria de colegios, institutos y universidades donde se forman los hijos de la élite. Los funcionarios siguen siendo lo mismo de siempre, los que trabajan arduamente para mantener este sistema. La clase media, o sea, profesionales y pequeños empresarios, viven para trabajar. A pesar de que tienen intereses comunes con sus empleados, otra nueva creencia, la ley del mercado, les induce a estar en permanente conflicto con ellos. La clase trabajadora, de la que no había hablado hasta ahora, es la que surge cuando los inmigrantes, tanto del extranjero como interiores, o sea, los hijos, nietos y bisnietos de quienes partieron de la España rural hacia las grandes ciudades o la costa, ya se pueden considerar ciudadanos de pleno derecho, pero siguen sin tener nada. Antes, en España, hasta hace 2 décadas en concreto, podían aspirar a ser pequeños propietarios de al menos sus casas e incluso ascender a la clase funcionarial gracias a la educación pública. Ahora, el endurecimiento de la ESO y el alto coste de las tasas universitarias, unido al alto coste de la vivienda, les impide subir de nivel social. Por último, los inmigrantes propiamente dichos siguen llegando y muriendo en el intento muchos de ellos. Los que sí llegan ayudan al enriquecimiento de la clase media, la cual usa esa mano de obra tan barata para devaluar el precio del trabajo de la clase trabajadora. En función de con quién te identifiques, debes valorar estas 4 posiciones que coinciden con los 4 partidos con más opciones de voto. Opción 1. Quien quiere dejar las cosas como están, es decir, quienes justifican los bajos salarios, la mala calidad de la educación pública, los altos precios de la vivienda, que se eliminen los impuestos de quienes viven de la herencia millonaria de sus antepasados o a las grandes empresas donde esa élite tiene invertida su fortuna hereditaria. Opción 2. Quien quiere lo anterior y añade que la culpa de la desesperanza de la clase trabajadora la tiene la inmigración, de modo que los que realmente se aprovechan de los pequeños empresarios y profesionales extenuados, de los trabajadores explotados, de los autónomos al borde de la ruina y de los inmigrantes esclavizados desaparecen del cuadro, es decir, las élites que viven sin trabajar y son dueñas de casi todos los medios de comunicación y pagan las campañas agresivas de memes y fake news que inundan las redes sociales y crean un enfrentamiento ficticio dentro de la España que realmente trabaja y sostiene el país. Opción 3. Quien quiere convivir con los privilegios, pero al menos trata de devolver a la mujer a una dignidad que hace mucho tiempo le fue robada y de paso convertir a los homosexuales en ciudadanos con los mismos derechos que los demás. Opción 4. Y por último, quienes propugnan
cambios efectivos y creen en que la redistribución de la riqueza es posible y deseable. Este último grupo es el único que apuesta con todo por el cumplimiento integral de la Constitución, texto que habla de redistribución de la riqueza, derecho a la vivienda y derecho a la realización integral de todo español como persona. Sí, no todo el ordenamiento jurídico está al servicio de la élite. Hay toda una Constitución desaprovechadísima que muestra nuevos caminos hacia un país mejor. Así pues, los has reconocido. ¿Quién es quién y quién crees que te representa?